Amigos de Micro Aeroespacial y Defensa, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra cuarta mesa de análisis de la aviación militar mexicana. Yo soy José Antonio Quevedo y me acompaña Mariano García. Mariano, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Pepe, buenas noches. Cuarta y última conmigo. Ojalá que tengas invitados que también te enriquezcan el universo de las mesas. Esperemos que sí. Vamos a tratar de darle continuidad a todas estas mesas, ¿no? Yo creo que el público te reclama, pero bueno, vamos a ver qué opinan de esta última mesa, ¿no? Oye, antes de ir, pues, digo, ya lo habíamos platicado tú y yo antes, ¿no? Pero quedan un montón de temas como abiertos que a lo mejor a tu público le interesan. Entonces, esta guerra en Malvinas, que creo que es un tema que al público mexicano y latinoamericano le gusta mucho. Uy, ese es un temazo para poderlo platicar, ¿eh? Está Guerra Fría. Recién acabo de leer 2 libros de 2 pilotos ingleses de las Malvinas y están súper interesantes. Y bueno, por ahí la editorial me envió por error un segundo libro, entonces pues ya que pase la pandemia cabe la posibilidad de que te lo pase y lo rifes como quieras, ¿no? Pero digo, hay un montón de temas históricos que podemos tocar. Ok, fíjate que la gente está muy interesada y por los comentarios que he leído en que platiquemos la parte del reacomodo de las fuerzas en el Pacífico, todo esto que está sucediendo con China, sí, con las Coreas, el expansionismo en esa zona que está muy caliente, la parte de India, la parte de Pakistán, todo eso, pues yo creo que merece un análisis más profundo y más serio, a ver si te animas y en unas semanas más podemos ver eso, ¿no? ¿Qué opinas? Con mucho gusto. Bueno, pues regresamos a nuestro tema. Habíamos platicado en la mesa de tres opciones, ¿no? Y ya platicamos de la modernización de los aviones F-5. Después platicamos respecto a un caza ligero que haga las funciones de entrenamiento como de caza. Y pues en esta ocasión, un entrenador avanzado. Y en esta ocasión pues vamos a platicar de un programa industrial completo para obtener un caza de generación 4.5. Sí. ¿Cómo piensas que se podrá desarrollar esto, Mariano? Es toda una historia. Esta es la más complicada por las implicaciones y alcances que tiene. Los aviones a considerar como candidatos que considero, y aclaro, de nuevo, esto es mi perspectiva, mi análisis, mi entendimiento de la industria, es mi opinión y mi análisis, no representa para nada ninguna postura oficial de nadie, ¿no? Pero, como te decía, los aviones a considerar como candidatos ya son altamente especializados, ya no son tan genéricos como antes, ¿no? Ya no los candidatos anteriores se movían en varias ligas, ¿no? Pero estos aviones ya son muy especializados, ya no hay aviones genéricos y baratos como el F-5. Así que las opciones de compra ya son más limitadas y, por supuesto, más caras. Y aquí es donde yo vuelvo con el mismo principio, ¿no? No veo a políticos mexicanos considerando este tipo de contratos y vamos a entrar a las razones. A menos que la realidad se manifieste en la forma de una escalación en los ajustes de poder estratégicos en el Pacífico, que se dé un cambio de timón enorme en la política nacional de términos industriales, y finalmente nos lleva al principio del círculo, ¿no? Que es comprar cuando se tiene la urgencia, que sería lo no deseable, y tal vez incluso podría ser algo indeseable, muy tarde, muy caro, ¿no? Entonces, ese es como el contexto general. Te preparé algunos candidatos. Me gustaría, a ver, adelante, sí empieza. No sé, en los aviones de la categoría, estamos ya hablando de aviones de la categoría del F-16, del Gripen, del MiG-35, que aún tiene un pie en aviones que tienen ya un pie o todavía tienen un pie en la convencionalidad de la cuarta generación, ¿sabes? Ya no tienen tantas complicaciones como tecnologías stealth. Aunque el MiG-35 dice tenerlas, en general no tienes que lidiar con ese tipo de tecnologías, ¿no? Ya sabemos que aviones como el F-16 y el F-15 van a tener un segundo aire, ¿no? Lo que probablemente mantendrá las líneas de producción abiertas, y así como otras posibilidades que mantendrán ese nicho de mercado competitivo, creo yo, por un buen tiempo. No sabemos, ¿no? Aún así, no perdamos de vista los costos de este tipo de programa, y aquí es donde viene la cosa a ponerse ya mucho más seria. Por ejemplo, a Marruecos, su programa de F-16 costó $3.7 billones. Para Polonia, 3.5.
el proyecto de Gripen en Brasil, $4.5 billones, que el proyecto de Brasil es magnífico y es una lindura industrial y bueno, ya todos sabemos cómo está. Y para el MiG-35, pues hasta donde yo me quedé, como no lo han vendido, pues no sabemos realmente el rango de un proyecto de este tipo, ¿no? Pero como dije, por la cuestión logística y la competitividad del mercado, es probable que no sea notablemente diferente a las cifras que acabo de decir. Parecido, ¿no? En ese sentido ya no... Platicamos que ya los aviones rusos ya no son baratos, ya son bastante caros. Y como esto creo que me faltó decirlo la vez pasada, no son baratos porque no son baratos porque son excelentes aviones, son aviones muy competitivos. Entonces, esa es una de las razones. Cerraron muchas brechas que tenían con Occidente y sus aviones son muy buenos, pero obviamente tienen que subir de costo, ¿no? Aquí quieres que te platique la propuesta que traigo, ya nos vamos a ir a más detalle. Es una propuesta que he publicado por años, que publiqué por años. Ha sido creo yo que mi propuesta es que este paso, de que estamos hablando de un contrato industrial a mayor escala, lo debe de dar la Sedena, la FAM y la Armada, lo deben dar juntos, ya sea para la propuesta 2 o 3, pero creo que si ambas secretarías unen esfuerzos en un escuadrón mixto, nos sería más fácil dar el paso y abrirnos oportunidades con los Estados Unidos y con el resto del continente. Oye, esto que platicas era un esquema que se estaba explorando cuando se estaba pensando entrar el A400, ¿te acuerdas? Sí. Que se iba a comprar uno para la Marina y uno para la Fuerza Aérea, poner un taller en Santa Lucía y de ahí hacer el mantenimiento de las dos aeronaves primeras, porque no sabemos si se llegarían más, pero bueno, el acuerdo terminó perdiéndose por cuestiones, como siempre, políticas, ¿no? Fíjate que eso es una idea interesante que estaba bien enfocada en el asunto del A400, que es un avionzazo. Sí. Pues sí, finalmente creo que tienes toda la razón. La Armada de México debe de involucrarse en este tipo de cosas. Sí, y bueno, otra propuesta que también he considerado y he publicado es que en vez de comprar, si de verdad no podemos romper esta barrera de un programa de estas dimensiones, existen opciones de leasing con soporte y opción a compra bien interesantes y bien competitivas en el mercado internacional. Pero ya sabes, Pepe, las críticas, que porque la soberanía y esas cosas, ya sabes, como si las cosas estuvieran de lujo con los F-5, ¿no? Pero bueno, creo que esta es la única opción realista para traer aviones de cuarta generación en México en 3 a 4 años. Que vaya a pasar, leasing. Quién sabe, no lo creo, pero es una alternativa, ¿no? Ok, esto es leasing. Bueno, podemos hablar de Gripen tiene leasing, Eurofighter tiene leasing a través del Ejército del Aire Español. Supongo que por ahí alguien debe tener el F-16, no ubico alguien que te dé el F-16 en leasing, pero por ahí debe haber alguien. No dudaría que hubiera opciones, ¿no? Pero vamos, aquí hay que ser propositivo, ¿no? No solo quedarnos en el mismo esquema de siempre. Entonces, pues, creo yo que el siguiente análisis, que ya donde arrancamos estudiando este tipo de proyectos, yo te lo enmarco en estos dos tipos de propuestas, ¿no? Una que sea una operación mixta o que sea una operación mixta pero basada en leasing, ¿no? Pero bueno. Fíjate, Mariano, que no me desagrada para nada el leasing. Si quieres lo tocamos al final, pero yo me iría primero por las propuestas. ¿Qué te parece si empezamos por el MiG-35? Porque por ahí andan diciendo que se va a comprar y realmente pues no lo sé. Ok, sí, con todo gusto. Bueno, yo creo que hay que partir de cuál es el contexto de México a la hora de enfrentar algo así, ¿no? Y ahorita llegamos al MiG-35, no se pongan ¿cómo se dice? Hay que tener paciencia, ¿no? Porque creo que hay que plantar las cosas como son. Creo que el público se merece escuchar cómo son las perspectivas que probablemente enfrentaríamos, ¿no? Y de nuevo, un poco de paciencia. Sí, ajá. Fíjate, yo creo que partimos si partimos desde este esquema que te propuse, la compra de casas y equipo militar avanzado no es ni será un problema de dinero en el sentido de la inexistencia de recursos, ¿sabes? Es absolutamente irrelevante hablar de partidas, cuentas, fideicomisos, etcétera. Decir que una institución de gobierno tiene una cuenta de ahorro o algo similar es como decir que tú tienes dinero en la bolsa, ¿no? No cambia nada, porque estos son solo instrumentos financieros. Así es. Son el medio, no son el fin.
Entonces, el gobierno cuando quiera puede ejercer una infinidad de opciones para adquirir un bien o manejar sus recursos. Así que desde mi punto de vista, esta discusión es irrelevante para el tema que estamos tratando, ¿no? Ya, parto de ahí. Luego Ok, me voy totalmente. a otra cosa. Claro. En términos de nuestro análisis, en este país, dinero hay y mucho. Somos una economía moderadamente competente. Lo que ha fallado catastróficamente, y hablando en sentido de defensa aérea, es que se ha dado prioridad a los recursos para otras áreas. Y quiero volver a remarcarlo porque hay sectores del público que no lo entendieron. No estamos hablando de labores policíacas para nada. Estamos hablando de la defensa exterior de México. Como contraste, creo yo, si hacemos cálculos, con los recursos ejercidos para comprar tanto avión ejecutivo el sexenio pasado, la opción 1 de nuestro análisis hubiera podido hacer sin ninguna dificultad, ¿eh? Ah, no, y sobraba. Podías haber hasta comprado aviones y poderlos, como hizo Brasil, ¿no? Que tenía ahí 24 aviones y terminó con 48 aviones modernizados. Uh-huh. Eso que está diciendo es importante. Los recursos que mucha gente dice, no, es que la Fuerza Aérea es una cosa y estamos bien pobres y hasta Guatemala nos gana. Bueno, pues, perdón, pero aquí sí, uniendo todos los helicópteros de Centroamérica no alcanzan ni a tener los que tiene el escuadrón, un solo escuadrón mexicano, ¿no? Entonces ya desde ahí partimos, pero bueno, la gente de pronto se va por esas ideas de hace 40 años, en las cuales pues ya no. Los últimos 2 sexenios se ha invertido muchísimo dinero en aviones, pero para cosas que son, digamos... terciarias. Pues, sí, no, y deja de eso, bueno, que han funcionado, Mariano. El ejemplo más claro es el temblor del 17. Aquí en México, en la Ciudad de México no hubo mayor problema, pero días antes el terremoto de 7 grados en Chiapas, en Oaxaca, sí, estuvo muy grave. Sí. ¿Y quién sacó la cara en este asunto? La Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. ¿Por qué? Porque tenían los medios, tenían una flota de aviones nuevos que te podían hacer un puente aéreo a Oaxaca y a Chiapas como lo hicieron, y llevaron toda la ayuda que se requería en el momento. ¿Y cómo la llevabas a las comunidades? Pues con helicópteros. Ya estaban los Cougar, los Black Hawk, los MD-500, los Bell-407. Entonces ahí es donde te das cuenta, mi Fuerza Aérea sirve, sí sirve, y sirve muy bien. ¿Por qué? Porque me resolvió un problemón que si yo hubiera tenido los Arabás, hubiera tenido los Bell-212, pues no hubiera sido tan rápido y tan bueno como fue en ese momento. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, yo creo que hay gente que es un poco injusta con la Fuerza Aérea porque no representa la imagen que quisiera ver, ¿no? No ve a la USAF en México, no ve a la Fuerza Aérea Rusa en México, ¿no? Y ya por eso descalifica, y creo que es muy injusto esa parte, ¿no? Y yo me acuerdo que esa vez nos tocó volar íbamos a volar para cubrir la parada aérea y se nos dijo que no, porque los aviones iban a estar disponibles para salir en cualquier momento, entonces se redujo la cantidad, redujeron la cantidad de aviones, ese año no, y todo lo demás estaba ese año no pudimos volar, o sea, nada más era dar la orden y salir. Fue una parada aérea reducida con tejanos, con Grobs y con algunos helicópteros que por ahí sobraban, y ya. Sí lo recuerdo, claro. Y todo lo demás, los Hércules, los Arabá, los Cougar, los Black Hawk, los Bell, todo estaba en Chiapas, en Oaxaca, pero apoyando a toda la gente, llevando ayuda, rescatando heridos, viendo esto, viendo lo otro. Sobre todo, cuando fue el temblor, las comunidades se quedaron aisladas, no había manera de llevarles comida. Entonces, ¿qué hacían? Pues llegaba un helicóptero de la FAM con un montón de despensas y le daban de comer a la gente. Ahí sí, ese es cuando una fuerza aérea funciona, cuando dices, bueno, pues sí, ahí está, para eso los compraron y para eso sirvieron. Simplemente por ese solo hecho, dejas los demás, toda la parte de las lluvias de Tabasco y todo lo que ha pasado últimamente, déjalo. Con ese simple hecho del temblor del 17, nos podemos dar por bien servidos, ¿no? Sí, ahí sucede algo interesante. Tú sabías que 10 años, y lo sabíamos todos los que estamos en esto, 10 años antes la flota de transporte se estaba cayendo a pedazos, o sea, se estaban cayendo los aviones en Santa Lucía a pedazos. ¿Y qué pasa? La renuevan y vienen estas crisis que si las resuelves bien te llevan al estrellato, o si las resuelves mal te dejan en un ridículo tremendo. ¿Y por qué sucedió todo bien? Porque se tenían aviones de primera, pilotos de primera, tripulaciones de primera, mantenimiento de primera, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo con el COVID?
los aviones de la FAM y de la Armada traen gente, equipo y vacunas de arriba para abajo, ¿no? Entonces, si esto hacemos un análogo con una situación de guerra, pues explica perfectamente por qué hay que tener un soporte industrial y un soporte moderno en las aeronaves, ¿no? Pero bueno, fíjate, nos estamos desviando del tema. Nos estamos desviando un poco, pero está bien tocar el punto, porque bueno, dices, en caso de una guerra, en caso de cualquier situación, yo tengo un montón de helicópteros que los tengo volando al 100% y puede ir, llevar tropas, traer, bla, 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 ¿no? Para el caso de cualquier contingencia. Ahí te das cuenta, ¿no? Es más, ahorita, como dices, en el COVID, pues van y llevan y traen y han hecho de todo, ¿eh? Y ahí siguen los aviones. ¿Por qué? Pues porque relativamente están nuevos, son muy seguros y no ha habido pues, mayor problema con ellos y han funcionado bien, que eso es lo importante. Mientras no sea noticia, está excelente. Y el soporte está aquí en México, para la mayoría de ellos, ¿no? Para los Hércules, ¿no? Pero el soporte del constructor está aquí, ¿no? Que eso es oro molido, pero bueno. Continuemos, ¿no? Sí, ya, sí, mejor. Sí. A ver, yo creo que ya aclaramos que no vivimos una amenaza aérea latente, ¿no? Y que tenemos otros objetivos de carácter industrial que nos pueden ayudar a justificar un proyecto como el que estamos hablando, ¿no? El reto va a ser lograr acuerdos y diálogo constructivo en la política para considerar el hecho de que en efecto no somos una nación agresora, ¿no? Como alguna gente suele decir, ¿no? Y que las razones de invertir en defensa no son esas, son otras, son de desarrollo económico, industrial, conocimiento, etcétera. Como dije, no se trata de eso. Apostar nuestra existencia como nación a una y nos garantizará ninguna seguridad en un hipotético, y recalco, hipotético conflicto global en los siguientes 50 años, a mi ver es un descuido histórico muy grande, ¿no? Esperemos no suceda. Y bueno, entonces, el problema parte de lo que tenemos escrito como nación en materia de defensa y nuestra visión política del asunto, ¿no? Ya aclaramos la visión política. En defensa, en nuestro libro de defensa, ¿no? Nuestro libro de reglas, nuestra doctrina militar, hay que decirlo, es una doctrina arcaica, es una doctrina que no representa lo que se vive hoy en el mundo. Yo la ubicaría por ahí de los 1930 y está basada en ideología, no está basada en nuevas doctrinas militares, en movilidad, en la importancia de la defensa aérea y de la aviación, ¿no? Está sujeta a caprichos presidenciales desde siempre hasta ahora y hasta que cambie. En fin, yo creo que nuestro libro de defensa no tiene una visión moderna ni ve a futuro. No, obviamente no busca desarrollar modelos industriales sustentables, ¿no? No se trata solo de que la Sedena tenga su consorcio de industria, es bueno, pero debe haber otros que participen en ese mercado, ¿no? Como sucede en el resto del mundo. Necesita tener un enfoque económico, de mercado y de verdadera defensa exterior, que creo que es algo que esa doctrina no tiene, ¿no? Creo que en todo esto la Marina medio se salva, sí la veo a ella como que tiene un enfoque más hacia la defensa exterior, pero yo diría que esto es como la foto en general. ¿Tú qué opinas? No, sí, la Marina me queda claro que tiene una política de defensa, como son la primera línea, o sea, cualquier situación va a llegar por ahí, pues tienen ellos ya, pues, el mejor ejemplo es la patrulla oceánica a largo alcance, ¿no? El programa está detenido, pero esperemos que después del 2025 se retome y se puedan sustituir todos los buques que ya teníamos y que ya no están por todas las patrullas oceánicas. Y eso pues a la Armada le permite, y eso nos lleva a lo que decías, ¿no? ¿Por qué no hacer un escuadrón combinado entre la Fuerza Aérea y la Armada de un jet de generación 4.5? Uh-huh. Aquí yo creo que entonces para que podamos ir hacia ese futuro necesitamos un replanteamiento de nuestra defensa desde una perspectiva industrial y de mercado y decirle adiós a esas posturas ideológicas que creo que ya no aplican en estos tiempos. Te voy a hacer una propuesta en este momento. Creo que la mejor manera ya de describir cómo seríamos estos contratos a tu público sería si hacemos un caso práctico, muy sencillo por supuesto, y nos imaginamos una especie de cascada. Es decir, para que el punto 2 suceda, tiene que estar listo el punto 1 y así nos vamos, ¿no? ¿Qué opinas? Ok, sí, a ver, adelante. Me parece bien. Este es el caso práctico, ¿eh? Esto es teoría, es hipótesis, Entonces, bueno, digamos que en este escenario fantasioso, un milagro sucede y la Sedena o la CEMAR deciden embarcarse juntas en un programa de inversión como el de Brasil. 4
a 5 billones de dólares. O sea, la FAM y la CEMAR deciden que ambas se van a hacer cargo de la defensa aérea, no solo de México, sino de parte del continente. Y para efectos de esta conversación, escogen un avión de 4ª generación. Esas son las condiciones, ¿no? Ahí te va el primer reality check. Ni la Sedena ni la Marina tienen el poder de decisión sobre esto, tristemente. Tienen que ir a hacer lobby y las gestiones políticas para que el presidente y las cámaras autoricen el proyecto, ¿o no? Sí, totalmente. Bien. Ese es el primer punto. Sobre todo el presidente, ¿no? Sí, yo creo que si se hace bien, únicamente sería con el presidente, porque lo plasmas en los planes de gobierno y se hace como una acción de gobierno y por ahí sale, ¿no? Sí. Entonces, si no cumplo esta acción, no cumplo mi programa, entonces necesito los recursos y punto, ¿no? ¿Por qué? Porque así es, nada más. Así se hizo el sexenio pasado y funcionó muy bien. Entonces yo creo que es importante esa parte. Y bueno, pues es convencer al Poder Ejecutivo que autorice este tipo de programas. Entonces, punto 1, ¿no? Tener esa claridad. Aquí ya empieza, con esa claridad, aquí ya empieza el juego de la política, ¿no? Porque no se nos puede olvidar factores claves, como que es una realidad que en el país hay rezagos sociales severos y con unas fuerzas armadas que todavía luchan y mucho con el tema de su imagen. Tú sabes que habrá fuerzas políticas internas y tal vez hasta externas, todo lo posible para que este primer paso no suceda. Ahí se requerirá o una amenaza externa o un gobierno que de verdad entienda y justifique el proyecto como un adelanto industrial, no como una escalada armamentista. Vamos, algo que nunca se ha visto en nuestra democracia, ¿no? Por joven que es, ¿no? Entonces, ahí ya se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Luego, se necesita un impulso soberano que domine y pueda negociar y pueda dialogar constructivamente en todas y cada uno de los eslabones de decisión en este proceso. Este gobierno que tenemos ahorita sería un ejemplo perfecto de esto, porque tiene el control de casi todo. Entonces, el gobierno actual podría lograr algo así, aunque quien tenga la mínima memoria y sensibilidad hacia el comportamiento de la presidencia de la República con respecto de las compras militares y su visión de las Fuerzas Armadas mexicanas, y si has de verdad analizado el presupuesto, etcétera, sabes que el tema no forma parte del interés presidencial, no es una prioridad, ¿no? Actualmente. Y es así tal cual, ¿no? Claro. El Ejecutivo tiene libertad de decir que es prioridad o no, ¿no? Es parte de sus atribuciones, pero... Yo creo que el ejercicio que estamos haciendo tiene que aplicar a partir del 2025. No hay de otra. Sí. Nos queda muy claro a todos, un par de ejemplos, ¿no? Pero bueno. No importa. Tenemos un par de ejemplos de este comportamiento, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? El presidente en funciones tiene la potestad y el derecho de dirigir estas cosas a su criterio, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los escenarios para que esta cadenita, esta cascada vaya llegando a su fin, ¿no? Luego entra el escenario internacional, Pepe. Tú sabes muy bien que sin importar con quién decidas casarte para este proyecto, de verdad, sin importar con quién, ambas naciones tendrían que estudiar la propuesta, la que nos lo vende y a la que le vamos a comprar. Ponernos de acuerdo en que sí se puede hacer y que no, porque hay limitantes contractuales con cualquier constructor, no solo con Estados Unidos o Rusia. Cualquiera va a poner condiciones porque están protegiendo su tecnología y tienen derecho a hacerlo, independientemente de qué país. Todos tienen restricciones y candados a sus tecnologías. Entonces hay que negociar que sí se permite exportar, que no. Luego tienes el problema de que en México no hay una sola empresa, y aquí viene una complicación enorme. Tú sabes que en México no hay una sola empresa privada ni estatal de construcción aeronáutica militar que funcione. Ese tren lo perdimos hace 100 años con las construcciones aeronáuticas. Así es. No tenemos experiencia en construcción de... Dale. Sí, tendríamos que recargar prácticamente todo el proyecto en los clústeres aeroespaciales y ver qué empresas de las que ya están establecidas pueden hacer determinadas cosas, ¿no? Sí, sería parte del trato. Yo no vería este trato de otra manera más que teniendo una base industrial y que el avión tuviera componentes mexicanos. Si no es eso, yo creo que no podemos llegar a ningún lado. Por supuesto. Eso es sentado en mi proyecto y ahorita tocamos ese tema. Por lo que ya hablamos, ¿no? Por lo que vimos en las emergencias que han sucedido y cómo funcionaron estos aviones que sí tienen esta base y que sí tienen un mantenimiento atrás.
Uh-huh. Entonces, vamos en que no tenemos las empresas que puedan tomar esto. Hay muchas empresas en el ramo civil, no estamos dejándolos a un lado, estamos hablando del tema de defensa, ¿no? Entonces tendrías que migrar algún personal, tendrías que hacer cosas para que la gente se moviera de allá hacia acá, ¿no? Necesitamos experiencia, no tenemos mano de obra y el capital para asociarse con el constructor, porque él va a buscar asociarse con alguien, ¿no? Ya desde ahí tenemos un problema de costos, porque el constructor o va a tener que invertir en México, o bien México va a tener que fundar la empresa y montar una planta con todo lo que eso significa. Si el constructor invierte en México, ¿qué significa? Es un proyecto mucho más caro para nosotros, ¿no? Entonces, te digo que esto es como alinear todas las constelaciones del universo. Claro, y es la parte de negociar, para eso son las compensaciones industriales, los famosos acuerdos offset. Acuérdate que España, ¿sí? Cuando compró los F-18 a la entonces McDonnell Douglas, consiguió unos acuerdos offset muy interesantes que casi le regresaron el total del costo que invirtió en las aeronaves, ¿no? Obviamente eso es un plazo de 10, 15 años. Igual le sucedió a Chile cuando compró sus F-16 Block 52, tuvieron compensaciones industriales por cerca de 700 millones de dólares, una cosa así. Sí. Entonces, lo triste es que se puede hacer claro que se puede. Y ahorita vamos a esa parte. Uh-huh. Ahorita vamos a esa parte y claro que se puede. El problema es que ahorita no hay, en México esto no existe, ¿no? En este momento no existe. Es una complicación que tenemos que enfrentar. Entonces ya tenemos el paso 1 y este es el paso 2. Sí, el constructor va a tener que traer todo, porque no tiene con quién asociarse aquí, ¿no? Pensando en un paquete de tecnología que considere la fabricación de piezas en México, y ni siquiera eso garantiza que vas a tener independencia de uso y modificación, ¿eh? Ojo, porque los contratos son súper cerrados. Ese es justo el negocio, o sea, también no hay que satanizar, ese es el negocio. Siempre vas a tener algún tipo de compromiso con el constructor, el que sea, o en este caso con tu socio, por los siguientes 30 o 40 años que dura el programa. Creo que la gente suele tener la idea de que venga todo para acá y tu constructor, pues, ver cómo te las arreglas. Y no, la sociedad tiene que ser mutua. Entonces, bueno, ese es otro gran problema de esto, ¿no? Y en sí esta primera parte ya sería una proeza, Pepe, porque significa un cambio de mentalidad y un compromiso de México para que no acabemos comprando 6 aviones. Tú sabes que luego pasa eso, ¿no? Claro, no, y no nos conviene, o sea, simplemente porque 6 aviones no le dan trabajo a 800 personas, más todos los empleos indirectos que se generarían con esto, ¿no? Sí, y como tú dijiste, ¿cuántos clústeres aeronáuticos podrían asociarse? ¿Cuántas empresas pequeñas o medias podrían trabajar? Uh-huh. Esto tiene beneficios por donde lo veas. Por eso la cuestión de no hay que verlo como una manera obtusa de no somos un país guerrero. Nadie está yéndose para allá, ¿no? Sí, claro. Aquí estamos demostrando el impacto que todo esto puede tener. Es más, hay por ahí algunos comentarios de las gentes del Aeroclúster en Baja California que les interesaba mucho ellos poder ensamblar una flotilla de aeronaves para la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, yo creo que el interés de la iniciativa privada está ahí, pues nada más hay que darle el impulso, ¿no? ¿En qué sentido? Pues bueno, hay que negociarse. En México se va a hacer el tren de aterrizaje, se va a hacer un alerón, se va a hacer el timón, se va a tener este componente, etcétera, ¿no? Y el ensamblaje final puede ser en este clúster o en el otro, y no sé, igual es una base industrial para ventas en Latinoamérica de algo que resulta muy bien, ¿no? Que bueno, en ese tramo, pues ya Brasil nos lleva 10 años de ventaja. Más, eso estaba pensando anoche. Brasil ya lleva, yo creo que al menos nos lleva unos 40 o 50 años de ventaja. Ok, sí, nos lleva ventaja. Y en el programa la pérdida de tiempo de México años. Es 100 años. 100 años, totalmente, sí. No, se fueron todavía muy lejos. Tenemos que empezar a aceptar todas estas realidades, ¿no? Esta es nuestra condición, si queremos entrar a esto. Totalmente. Bueno, ahora, ¿con quién nos asociamos? Ahí te va. Digamos que ambos países logran ponerse de acuerdo, digamos que el proyecto sobrevive a los cambios de gobierno, porque seguramente toca un cambio de gobierno, sí, ataques políticos, de opinión pública, pero firmamos cartas de intención y eventualmente se formaliza el negocio por ahí del 2030. Se comienza el ensamblaje de las secciones de fuselaje en México, compraste los primeros 3 aviones directo del otro lado y ya los tienes en Santa Lucía.